Muy buenos días con todos los presentes. Nos es muy grato presentar nuestra tesis titulada Dinámicas de ocupación del espacio público en las fajas marginales del río Moquegua, ciudad de Moquegua, 2020-2021. La estructura de la presentación se consta de la componente de investigación, contexto y proyecto. En cuanto a la investigación, esta se ubica en río Moquegua, en la ciudad de Moquegua. Dentro de las problemáticas humanas más incidentes está el estado físico de abandono de las fajas marginales, encontrándose residuos sólidos, desmontes y la misma colmatación del río Moquegua. Así también la falta de delimitación de la faja marginal. Este es un espacio que corresponde al río y este se ve ocupado con otra problemática existente y necesidad de la ciudad, que es el déficit de espacio público, con un 78%. Y hay un riesgo de inundación. Estas son imágenes que corresponden al 2019, en donde se llegó a afectar 2.500 viviendas y 315 hectáreas de cultivos agrícolas en la zona del valle. Esto revela la falta de intervenciones de proyectos integrales en las zonas ribereñas. Es así que nuestra problemática general es cuáles son las dinámicas de ocupación del espacio público en las fajas marginales del río Moquegua, y como problemas específicos, cómo la frecuencia de visitas se relaciona con la afluencia de personas, cómo los espacios de las fajas marginales del río se relacionan con su condición física y cómo las actividades en las fajas marginales se relacionan con el uso de suelo. Asimismo, cuál sería la intervención urbanística y paisajística más adecuada en el espacio público. Para ello, en la etapa de conclusiones desarrollaremos los resultados. Bien, en cuanto a conceptos y definiciones, las dinámicas están relacionadas a las actividades que tienen el vínculo entre la interacción y el uso constante. La ocupación está relacionada principalmente a las actividades de suelos en un espacio urbano. El espacio público se caracteriza porque es un espacio de encuentro, las cualidades de que son libres y abiertos, permiten la libertad de ocupación y circulación y el desarrollo cultural. Las fajas marginales vienen a ser aquel espacio contiguo a las riberas, son espacios de transición antes de llegar a una ciudad o un valle. La infraestructura complementaria son estructuras abiertas, como equipamientos deportivos, de estudio, laboratorios, servicios. En cuanto a nuestras bases teóricas, queremos resaltar lo que Jane Jacobs menciona acerca de la ciudad vibrante. Y es que ya en 1961 ya destaca la diversidad de usos para un espacio público. Y en el 2017 y 2014 se siguen mostrando que son las cualidades para un espacio, la programación de variedad de actividades. En cuanto a principios de arquitectura del paisaje, según Frederick Law Olmsted, destaca uno de los cuales que vamos a usar en el proyecto, es el respeto profundo por las características propias del lugar, el genius loci. En tanto a lo que es paisajes del agua, destacamos a Durán, Shannon, Roger y Russell, que identifican al río como un eje vertebrador territorial y urbano. Asimismo, lo componen como un elemento central del equilibrio entre las interacciones urbano y naturaleza, posibles para los proyectos de espacio público y paisajes pluviales, posibilitando también actividades productivas, ecológicas, estéticas, sociales. Bien, en cuanto a la metodología, hemos analizado al usuario y también al sector de la superficie del río. En la encuesta hemos calculado a 385 personas encuestadas con los criterios que aparecen en nuestros objetivos específicos, que son afluencia y frecuencia de visitas, estado físico del lugar y actividades de ocupación. Esto en el subsector 2, que está contiguo a la zona del río y de la ciudad. En cuanto a la ficha de observación, se analizó el sector. Esto fue indicado entre puentes en un tramo de 2.5 kilómetros y un área de 8 hectáreas, compuesto por 11 sectores para evaluar los criterios que tienen de áreas verdes, infraestructura y mobiliario, bajo la valoración de 0 a 3 para identificar cuál es el espacio más adecuado para uso recreativo. En la sección B de la ficha de observación hemos analizado a mayor detalle la movilidad y el transporte que ocurren en el sector que es más adecuado para intervención, el sector 8. Los horarios fueron el viernes, sábado y domingo durante la mañana y tarde este análisis de conteo.
Como resultados obtuvimos que en cuanto a la relación de frecuencia de visitas y afluencia a las personas, que los días viernes en las tardes y los sábados durante la mañana existe una alta afluencia de personas, tanto adultos y niños, jóvenes, en la zona del valle como de la ciudad. Asimismo, existe este vínculo con el río tanto en la época de caudal alto como bajo caudal. Como ven en la imagen, hay un como puente que pueden ir cruzando por el río. En el objetivo específico número 2 se analizó la condición física en los espacios de las fajas marginales. Todo indica desde la encuesta que un 58% de la población encuestada menciona que el malecón ribereño se encuentra en un estado de abandono. Asimismo, otros componentes también mencionan que se encuentra en estado de abandono o deficiente. En el objetivo específico número 3 se analizaron si las actividades de las fajas marginales están relacionadas con los usos de suelos. En este caso, citamos a la ficha de observación, donde analizamos los sectores, siendo el sector 6, 7 y 8 los que son los espacios más adecuados para uso recreativo. La ponderación más alta la tiene el sector 8. En el objetivo específico número 4, se identifica que un 84.2% de la población encuestada menciona que el parque lineal con tratamiento paisajístico es una de las intervenciones urbanas más adecuadas para el espacio ribereño. Además, las bases teóricas señalan que paisajes del agua conectan la ciudad y el valle en entornos naturales ribereños. Las conclusiones son que la mayor frecuencia de visitas son los fines de semana donde se recrean y hay comercio. Los espacios de fajas marginales están en malas condiciones de estado físico, requiriendo una intervención. Los sectores 6, 7 y 8 representan una valoración como aptos para una intervención urbanística. Y es el parque lineal la opción más destacada por la población encuestada. Como recomendaciones, es necesario definir los límites que pertenecen al río para evitar conflictos y es fundamental integrar planificación y políticas públicas para ríos urbanos, cuidando y promoviendo las fajas marginales como espacios públicos. Dentro de la discusión, el vínculo con el río y, según Vidal, menciona que será crucial cuando un diseño seguro pueda existir para evitar conductas delictivas. La frecuencia de visitas al río indica que es un destino de paseo, pero que en tanto exista mayor conocimiento del mismo, habrá mayor vínculo emocional con él. Diagnóstico y referencias. Entramos a diagnóstico y referencias con movilidad y transporte. En conclusión, las vías cercanas al río presentan tráfico los fines de semana debido a la feria. También se desestimaron actualmente las ciclovías en la avenida 25 de noviembre. En cuanto a la imagen de la ciudad, tenemos que el río es un borde que ha separado la naturaleza y la ciudad, pero a la vez puede convertirse en una sutura entre ambos lados. El peligro y vulnerabilidad. Actualmente el suelo está compuesto por arcillas expansivas, lo cual es vulnerable a las viviendas. Hace vulnerables a las viviendas. Las lluvias intensas es el peligro natural cada 4 años aproximadamente, generando un aumento del caudal del río. En cuanto a zonificación, el área de estudio se identifican zonas de comercio, de residencial de densidad media y equipamientos de educación. El sector del valle cuenta como zona agrícola. Y tenemos el estudio del PDU, que actualmente tiene como objetivo recuperar las márgenes del río para un proyecto paisajista. En cuanto a topografía, esta tiene un desafío en la configuración urbana de la ciudad de Moquegua, y el río cuenta con una pendiente de 3.6%. Su flujo es irregular, con máximos en febrero y mínimos entre julio y septiembre. En la conclusión de equipamientos, encontramos que existe un déficit en equipamiento de administración, seguridad y cultura. En educación y comercio, requieren mejoras a nivel de infraestructura. En los espacios públicos, se concluye que es necesario crear vías peatonales en callejones cerca al valle para que de esta forma se pueda integrar a la ciudad con los parques existentes. Y actualmente no existen ciclovías. Los referentes. Tenemos el referente al río Manzanares, España, Madrid, los cuales tienen con un programa de jardines, huertos, alamedas, parques y tienen conexiones transversales mediante puentes, pasarelas, presas. En cuanto a sus estrategias urbanas, es regenerar la trama urbana, aprovechar el cauce del río para usos deportivos y de recreo, valorizar el paisaje, dar mayor espacio al peatón, liberando superficies ocupadas, dar tratamiento a las vías y puentes y crear nuevos ejes peatonales y ciclovías conectando con sendas existentes.
Las estrategias paisajísticas fueron generar conceptos ecológicos, plantar árboles y vegetación en áreas liberadas, conectar zonas importantes con el centro de la ciudad mediante árboles frutales y árboles de cerezo y generar áreas de cultivo. En cuanto al río Cheonggyecheon de Corea del Sur, en Seúl, tenemos eh, como equipamiento público. Este equipamiento público tiene actividades itinerantes, áreas de esparcimiento múltiple, áreas con fuentes y arroyos, senderos con vegetación tupida, paseos sobre superficies duras y áreas con jardín. Su conexión transversal son mediante graderías, cruceras, rampas, puentes peatonales. En sus estrategias urbanas, estas generan espacio público cerca de la ribera. Su estrategia fue demoler la carretera existente y restaurar el río. Se cambió el tipo de negocio en los alrededores y se implementó un sistema de transporte público, regenerando la zona comercial. En cuanto a sus estrategias paisajísticas, este río tiene su diseño es adaptable a la variación del nivel del río según su estación y tiempo. También genera paseos verdes con plantas locales y se integra al río de la ciudad. Nuestro tercer referente es el río Medellín, Colombia. Tenemos que en este espacio público se generaron módulos rectangulares y alargados en planta, espacios de permanencia cubiertos y descubiertos y un uso de materialidad poroso. En estrategias urbanas, este río generó una ciudad compacta con núcleos y centralidades. Su propuesta es programática de diversos usos y actividades a lo largo del río y resalta la característica singular de cada sector, recuperando la memoria hídrica del valle y su sostenibilidad. En cuanto a las estrategias paisajísticas, este proyecto crearon las condiciones terrestres para animales, el uso de tonalidades de vegetación, la luz como un guía para sus caminos y la creación de pérgolas para conectar senderos peatonales. Asimismo, tenemos una propuesta a nivel urbano, el cual se desarrolla entre el Puente Rayo y el Puente La Villa. Nuestro concepto en este proyecto de paisaje es tejer el paisaje como una estrategia base de proyecto urbano paisajístico entre las dos márgenes. Consideramos que los diferentes elementos como accesos pueden ser los espacios adecuados para suturar estos dos lados. Asimismo, nos hemos enfocado en las características propias del lugar a partir del Genius Loci, ingresando al mismo río inclusive para identificar las texturas, materialidades, las actividades y los usuarios. En ese sentido, hemos generado un plan de zonificación del puente a puente, sector 4, 5, 6, 7 y 8. Estos tienen características propias del lugar. Aquí estamos pasando los cortes, las elevaciones. Y ese es el plan de integración con el área urbana. Asumimos de que las calles, callejones e incluso espacios públicos permiten integrarnos también al río. En ese sentido hemos ido creando forestación, espacios de estancia y espacios de actividades. Entre ellos están las vistas peatonales de la zona del río, de la zona de la ciudad, por estas calles para ir tejiendo el paisaje desde la zona urbana y desde la zona del valle. De esa forma quedaría nuestro master plan a nivel de proyecto. Comenzamos con el proyecto identificando el sector 7 y 8 como la propuesta arquitectónica paisajista. Tenemos como parque lineal ribereño con infraestructuras complementarias. Este inicia en el puente La Villa y abarca el sector 8 y 7 con un recorrido lineal de 350 metros. Su área de intervención es de 25.157 metros cuadrados. Cuenta con talleres de coworking, espacios de estudio, talleres de promoción y capacitación, restaurante, cafetería, loza deportiva, mirador, vivero ecológico y una loza deportiva en el lado del valle. Entrando a la propuesta arquitectónica paisajista, esta comienza con la defensa ribereña, el cual se propone diques enrocados, inclinados estratégicamente a lo largo de la faja marginal, rampas enrocadas para la comunicación hacia el río, plataformas escalonadas que también sirven como descanso, escaleras de concreto que sirven para que las personas puedan bajar a la zona del río. En cuanto a la circulación, tenemos la circulación longitudinal. Esta cuenta con ciclovías a lo largo de la ciudad de la ciudad y el valle, los caminos principales, los caminos secundarios
Y entre la circulación transversal tenemos el puente, la escalera, las escaleras y las rampas que también sirven como circulación. Y estas ayudan a la circulación transversal mediante el sendero del río en épocas de sequía. En la zonificación contamos con zonas de desinfección, zonas de paraderos de ciclovía, estratégicamente cerca al sendero, zonas de descanso y contemplación, zonas de esparcimiento con las plazas, zonas de juegos para los niños, zona deportiva, zona de exposición, zona de anfiteatro, la zona de comercio, la zona de talleres, la zona de cultivo y cuidado, que es el vivero en el lado del valle, la zona de contemplación, que son los miradores, y la zona de multiusos, que vendría a ser el Zoom. Tenemos la esencia de valle. Esta cuenta con pérgolas alrededor del parque, en los inicios del lado del valle de la ciudad, canales de agua que acompañan en el lado del valle, el espejo de aguas en el lado de la ciudad, juegos de agua en el lado del valle, zona de hortalizas que se cultiva tanto en el lado de la ciudad como en el lado del valle, caminos temáticos de frutos cerca al vivero en el lado del valle, caminos de flores y hortalizas que se encuentran cerca de los cultivos de hortalizas, y tenemos la variedad de plantas utilizadas, que muchas de estas, como las plantas frutales, son propias del mismo lugar, al igual que las hortalizas, siguiendo el concepto de generoso. En infraestructuras complementarias, contamos con tiendas de comercio, coworking studio, promoción y capacitación, el Zoom, el vivero en el lado del valle, el restaurante, cafetería, el deporte con las losas deportivas, el mirador, los servicios higiénicos, los paraderos de bicicleta y las zonas de desinfección. Contamos con los criterios de sostenibilidad biofilia, áreas verdes. Estas son plantas propias del mismo lugar, las cuales cuentan con un bajo mantenimiento, que son regadas por la captación del río, son frutales, hortalizas, y estas ayudan a bajar la sensación térmica y mejoran un 70% el área verde. En cuanto a su geometría solar, tiene vientos predominantes del sur al norte, sus vientos son fuertes en diciembre y sus vientos tranquilos son desde junio y octubre. Las horas del sol en Moquegua son todo el año y tienen unas precipitaciones que comienzan en febrero. En cuanto al confort exterior y interior, el río y sus espacios tienen un confort técnico mediante árboles, que se generan mediante árboles, generando actividades, disfrute de niños y adultos. La estación visual fue generada mediante sombras, y en material sostenible se usa el recurso de luz. En tecnologías y contemporáneos se usa el Wi-Fi público, tablero virtual interactivo, el módulo de carga, paraderos y ciclovías. En gestión de agua se usa paneles de sensibilización, biofiltro. En eficiencia energética se utiliza la instalación de equipamientos para separación de residuos en puntos reciclaje exclusivo, y estas se utilizan de reciclaje para el vivero. En cuanto a eficiencia energética, se tienen los paneles solares, la iluminación en agua y la iluminación de LED. Llegamos a los planos de nivel 1 y nivel 2 del parque. Tenemos los cortes longitudinales del lado ciudad, los cortes longitudinales del lado valle. Cuenta con también cada lado cuenta con una elevación de la ciudad. La elevación del lado valle también cuenta con su elevación. Entre los cortes transversales destacamos los cortes en las infraestructuras, que pueden representarse mejor. En cuanto a la infraestructura complementaria del lado del valle, tenemos el vivero ecológico. Como se pueden ver sus cortes, tenemos las infraestructuras complementarias en el lado de la ciudad, con el espacio de coworking studio. Llegamos al detalle de infraestructura que nosotros decidimos detallar las tallas de coworking. Tenemos el corte longitudinal, la elevación longitudinal, tenemos el detalle de sección de la infraestructura, de la celosía, y contamos con mobiliarios urbanos como bancas, luminarias, tachos de basura, macetero de madera, volardos, señalética. También diseñamos los tableros de indicaciones, publicidad de anuncio, los bebederos, los juegos lúdicos y paraderos. Contamos con estos 3D en el vista del río y fajas marginales de cada infraestructura, como la losa deportiva y la zona de restaurante y cafetería. Ese es nuestro 3D de vista en planta.
Y conclusiones. Como conclusiones finales está que esta investigación se enmarca en el estudio de actividades del ciudadano y los usos propios del lugar con especial enfoque en el paisaje ribereño, identificándose la necesidad urgente de delimitar estas pajas y revalorizar el río como un espacio público, funcional y sostenible. Las bases teóricas evidencian en los espacios fluviales que los espacios fluviales pueden ofrecer múltiples beneficios ecológicos, paisajísticos y sociales. Además, la pandemia subrayó la importancia de los espacios abiertos. Desde el proyecto planificamos ello con el diseño y la sostenibilidad. El proyecto paisajístico propuesto no solamente busca reducir los problemas urbanos de la ciudad, sino también el desarrollo sostenible de Moquegua a partir de la creación de agricultura urbana y educación ambiental. En suma, esta investigación destaca la importancia de los paisajes naturales en ríos urbanos, aprovechando el río de Moquegua como un activo para la comunidad de la sostenibilidad. Gracias. Gracias. Vamos a presentar un video para concluir nuestra presentación. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver y escuchar? Sí se puede ver, sí. ¿Escuchar? ¿Se puede escuchar? ¿Se puede escuchar? No, no se escucha. Ah, Ya, un segundo. ¿Cómo se hace esto? Micro, cámara, ¿cómo está? Cuando compartan, tienen que la pestaña que dice compartir con audio. Sí, Allá, compartir de nuevo. partir con audio. Incluir sonido. Ah, ya, ya. Ya. La ventana, ¿no? Pantalla. Sí, pantalla. No, video, video. ¿Se puede visualizar y escuchar, por favor? Sí se puede. Ya se escucha ya. Sí, se escucha ahí. Hola, hola. Ok, muy bien. Muchas gracias, Marisol y Claudia, por su presentación.
Y ahora sí, vamos con la ronda de comentarios y también preguntas de parte del jurado, ¿bien? Bueno, invito en este caso a el arquitecto Rodrigo Jara para que pueda hacer sus comentarios al respecto. Buenos días con todos. Buenos días, chicas. Buen día. Primero quisiera preguntarles, asumo que alguna de ustedes es de Moquegua. ¿Es así? Sí, Las dos. las dos somos de Los dos. Ya. Ujú. Sucede que yo soy de Tacna. Entonces, el Ujú. paisaje que ustedes muestran es muy similar a lo que yo he vivido prácticamente gran parte de mi vida. Sé más o menos las condiciones del contexto, ¿no es cierto? Árido, el río a veces está seco, qué sé yo. Y una propuesta de esta, vamos a decir, de esta envergadura me parece muy interesante. Y hago esta apreciación porque hace mucho tiempo, por lo menos hace medio siglo, tal vez un poco más, Tacna tenía un diseño paisajístico en lo que era el río principal, que desgraciadamente después fue canalizado y fue cubierto, ¿no? Entonces, me parece, no sé hasta qué punto lo fue en Moquegua, y así no hubiera habido un diseño de paisaje. Me parece que es una propuesta muy interesante porque de alguna manera abre muchas posibilidades al diseño urbano, paisajístico y obviamente al progreso de la ciudad. Y por eso creo que es una propuesta bastante particular que tiene mucho potencial. ¿Okay? Sin embargo, una de las problemas que puede sonar un tanto peliculesco, pero es real, ¿no es cierto? Por lo menos en el sur del Perú que vivió en el año 2020, ¿no es cierto? Son los famosos huaicos de crecida de los ríos, ¿no? Es algo latente, es algo que llegó para quedarse y que probablemente lo veamos continuamente, ¿no? Y eso obviamente va a tener un impacto en el río porque va a hacer que el caudal, no lo sabemos exactamente, pero puede que llegue a un nivel nunca antes visto y que se quede así por mucho tiempo, ¿no es cierto? Bajo ese criterio, bajo la pregunta que les estoy haciendo, si es que ustedes lo han considerado, ¿qué posibilidad, cómo impactaría, en todo caso, en la propuesta que ustedes están haciendo? Sí, en cuanto al proyecto en el tema de la defensa ribereña, nosotros como principal objetivo tuvimos también que es en la propuesta se vea la diferenciación de los diques, las plataformas de concreto y estas puedan reforzar de esta misma forma la faja marginal. Las hemos ubicado estratégicamente en los puntos en donde hemos visto que el río ingresa. Entonces, también contamos con el tema de la estructuración de estos diques y, y en el tema de la infraestructura, esta se encuentra elevada. Como puede ver en la zona del vivero, esta puede ser inundable y esta se encuentra elevada. Algo que podemos acotar. Añadiendo también, dentro de las recomendaciones indicamos que debe haber un plan de continuidad del proyecto, es decir, existe la descolmatación de ríos en ciertos periodos para no tener esa abundancia de rocas o materiales. Entonces, esto ha generado que en ocasiones anteriores se desborda el río, ¿no? Entonces, esa era una de las recomendaciones para tener el río que no sea desbordable. Y esta es una pregunta puntual. Entonces, teniendo en consideración esto, ¿cómo impactaría la crecida continua de los ríos en el diseño urbano o paisajístico que ustedes han propuesto? Llegaría hasta, si se refiere a la cantidad de agua, este llegaría hasta generar en la parte de las escaleras, pues se inundaría toda esa zona, pero esto no afectaría tanto porque tiene una elevación de casi 4 metros los diques y la infraestructura también cuenta alrededor de los espacios públicos, cuenta con gaviones, los cuales en los espacios públicos no sería tan inundable.
Ok, gracias. Muy bien, muchas gracias, arquitecto. Vamos ahora con la arquitecta María Jesús Alfaro para que ella pueda también dar sus comentarios. Muchas gracias, José. Muchas gracias, chicas, por su presentación. Realmente sí me parece que es una propuesta interesante, sobre todo porque le da valor y uso al río, que es una cosa que en la realidad peruana por lo menos solemos darle la espalda a muchos de nuestros ríos. Y creo que simplemente revalorizar la presencia de las fajas marginales como un espacio público de valor eh, es bastante interesante como propuesta. Yo les voy a hacer un poco algunas preguntas respecto a la teoría que ustedes mencionaron. Hablaron de Jane Jacobs y el concepto de ciudades vibrantes. Y mencionaron básicamente que habían dos conceptos en los que se habían basado, las aceras activas y la participación comunitaria. Las aceras activas evidentemente se evidencia en su proyecto, pero la participación comunitaria sí me queda como duda. Entonces, mi pregunta sería, en principio, primera pregunta, ¿cómo es que ustedes han considerado la participación comunitaria en el proyecto? ¿O hasta qué punto la participación comunitaria ha tenido un enfoque o una influencia en el proyecto que ustedes han desarrollado? Bien, primero de manera indirecta has tenido el desarrollo del plan de desarrollo urbano, ha tenido entre sus primeras componentes la participación ciudadana. Dentro de ellas se han generado sus ejes estratégicos de aplicación en la duración de lo que compone un PDU, y dentro de ellas estaba la recuperación de las pajas del río del lado del margen derecho e izquierdo. Allí fue la primera participación ciudadana de Comilla. Y lo segundo es que nosotros nos hemos ido acercando en el estudio con el análisis del usuario a partir de las encuestas, en donde ellos abiertamente brindaron información, no solamente cerrada a la encuesta, sino sus opiniones acerca de las proyecciones que pueden existir en estos espacios de ribera. Y sobre esa pregunta, les voy a hacer una contrapregunta y un comentario. Ustedes mencionaron lo del tema de la participación ciudadana. Siempre hay que tener mucho cuidado porque Se desconecta. Se desconectó. ¿Se desconectó? ¿Está el arquitecto? A ver. no Ahí sé está, si creo. me Ah, ya desconecté está. yo o... Sí, por un momento. Sí, me salió que sí, me habían sacado de la reunión, pero bueno, disculpen, aquí estoy de nuevo. Les decía, en el tema de la participación ciudadana, lo que sucede muchas veces en la política pública es que el tema de la participación ciudadana es básicamente un tic que le hacemos a una lista. Entonces, no siempre eh, es tomado de manera como que a conciencia. Muchas veces es tratar de orientar a que la población diga lo que nosotros queremos, realmente lo que nosotros creemos que necesitan. Y lo que sucede muchas veces con ese tipo de proyectos es que cuando se construyen o cuando se materializan, la población termina no utilizándolos o utilizándolos de maneras muy distintas a como fueron proyectados. En ese sentido, ustedes indicaron en sus resultados que, curiosamente, el parque lineal había sido la opción más destacada por la mayoría de la población en su encuesta. Quisiera saber, y me da curiosidad, cuáles eran las otras alternativas propuestas y cómo es que la población define un parque lineal, porque esas normalmente son definiciones que tenemos nosotros como arquitectos o como urbanistas y que la población, digamos, de a pie no siempre define de la misma manera. Sí. Bien, gracias por la pregunta. En este caso, cuando nos acercamos con las encuestas al usuario, tuvimos la primera conversación de las proyecciones que tienen en el lugar. Indicaron de que el río podría ser un agente potencial de turismo, por ejemplo. Tuvimos que en algunos momentos interpretar un poco a nivel espacial sus ideas, porque mencionaron de que podría haber ciclovías, podría haber espacios con sombra,
y la encuesta podían responder en recomendaciones estos espacios. También lo fue en la encuesta virtual. Reforzaron también la parte de defensa ribereña y entre las posibilidades de otras opciones se encontraban huertos, se encontraban otro tipo de infraestructuras que puedan acompañar a esta educación ambiental. Sí, también acotando un poco más, en tanto las encuestas también estaban como equipamiento un centro cultural, y también a la hora de ubicarlos, a la hora de ubicarlos a las personas encuestadas, teníamos que mencionar el actual malecón ribereño que se encuentra en estado de abandono, y pues ellos automáticamente decían de que ese malecón es el que debería continuar a lo largo de todo el valle, ¿no? Entonces, ellos ya tenían como una información, porque sí existe un espacio público, solo que no está en estado de abandono, pero ellos decían que se debería continuar y se debería reforzar sobre todo la defensa ribereña. Eso era la opinión de las personas. Ok, muchas gracias. Está bien, muchas gracias, arquitecta. Ahora sí, invito a el arquitecto Roberto Medina para que pueda también realizar sus comentarios y preguntas a la tesis. Muchas gracias, José. Bueno, ante todo, buenos días con todos. Felicitando a las chicas por ya haber llegado a esta etapa, ¿no? Después de mucho tiempo que las conozco. Pero bueno, pasando al tema, como digo, eh, unándome a lo que dijo justo María Jesús, ¿no? Es importante tener tesis de este tipo que buscan revalorar esos espacios olvidados, lamentablemente, en la mayoría de las ciudades peruanas, ¿no? Y un poco también en la lógica, como un comentario, el tema participativo también me parece muy importante, digamos, más allá de que a veces como se dice, es más como un checklist, pero creo que hay proyectos y afortunadamente he participado en muchos de ellos, digamos, en mis 27 años de carrera, donde los proyectos que nacen de la población y en donde la población participa, ¿no? Más allá de que a veces el apoyo municipal no se da, ¿no? Pero son los que más, en algún momento son sostenibles, ¿no? La población los defiende, digamos, y nada, ¿no? Es importante siempre en algún momento no solamente tener esa mirada desde arriba, sino desde el, digamos, del ámbito de los gobiernos locales, regionales, ¿no? Sino también desde el tema de la población realmente involucrada. Bueno, básicamente una pregunta rápida era que ustedes siempre en la tesis y en la exposición han mencionado mucho lo que es el genius loci, ¿no? Entonces, o genius loci, depende de cómo lo quieran decir. Quería saber por qué le han dado la importancia a este concepto. ¿Cuál ha sido el motivo por el cual este concepto ha sido bastante mencionado en su tesis? Muchas gracias por la pregunta. En cuanto a ello, el Genius Loci nos permite identificar, nos invita a ser sensibles con el espacio y en ese sentido encontrar el espíritu guardián del lugar, las características propias del lugar. Si bien hay muchos proyectos, espacios urbanos que puedan tener éxito, queríamos reconocer que tendríamos que trabajar nuestras estrategias desde las características y cualidad del lugar. Entonces, literalmente nos sumergimos en el río, hemos caminado por abajo, en la época de estiaje, claro, para reconocer estas materialidades. Hemos encontrado, no solamente hemos identificado a nivel de espacio algunas necesidades, ¿no? Sino hemos visto que hay flora, hay fauna, hay sonidos, microclimas. En ese sentido es que nos hemos arraigado a reconocer estas características propias del lugar. Ok, muchas gracias, chicas. Muy bien, está bien. Muy bien, muchas gracias al jurado por realizar sus comentarios y preguntas. Y ahora sí, pasamos a bueno, al jurado va a pasar a la sesión de deliberación de la tesis. Bien,
arquitectos, les he enviado un mensaje por interno para que puedan proceder con la deliberación. A ver. Ahí está. Listo. Bueno, de todas maneras, si Marisol y Claudia están por allí todavía, Sí, sí. qué bueno. Bueno, primero que nada, fue una presentación bien interesante, Claudia y Marisol. Bueno, si pudieran prender la cámara en buena hora también. Y bueno, también tenía ahí es una propuesta bien interesante porque, claro, habla acerca de el diseño urbano, habla acerca también, o se relaciona, de hecho, ¿no? Ustedes mismas lo han dicho, con el paisaje también, ¿no? De la ciudad. Y me han generado dos preguntas, ¿no? Primero que nada, mientras vamos esperando la deliberación, eh, ¿cómo decidieron estudiar, ¿no? Este caso del río Moquegua? Bueno, entiendo de que viven allí, pero debe haber otras experiencias antes, ¿no? En su vida que quizás les haya influenciado para tomar la decisión de investigar, ¿no? En torno al río Moquegua. Ujú. Sí, nosotros, o sea, nosotras cuando estudiamos arquitectura no contemplábamos estos proyectos de gran dimensión. Fue cuando llegamos, bueno, personalmente, fue como cuando llegamos a Proyecto Urbano, en donde pude como investigar o tener acceso a información de otros países. En esta investigación teníamos al río de Chile, Colombia, entonces veía que esos proyectos sí se habían hecho y sí se podía replicar incluso en Lima, ¿no? Que hay un proyecto que se está haciendo. Entonces yo dije, pero si en Lima se puede hacer, ¿por qué no se puede hacer en Moquegua? Porque tiene también un río, ¿no? Entonces hemos tratado de llevar esas referencias a nuestro lugar. ¿Tú quisieras acotar algo? Bueno, yo podría acotar de que creo que estábamos destinadas a hacer este proyecto. Sí. Ah, mira, destinadas. Palabra importante. Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno, chicas, de que como a través de un curso, ¿no? De pregrado empezó a nacer ahí pues un interés, ¿no? Por investigar, incluso algo que ustedes ni se imaginaban inicialmente, ¿no? Porque me dicen de que cuando ustedes empezaron la carrera no contemplaban que existían ese tipo de proyectos, pero ahora justo se han graduado con otro tipo de proyecto innovador y que habla de una escala urbana, ¿no? También importantísimo. Ujú. La otra, sí, dígame. No, sí, sí, continúa. No te Ya. preocupes. No, la otra pregunta que a mí me da una inquietud, una curiosidad es cómo es caminar dentro por un río. Creo que es por el cauce, ¿no? Del río que ustedes no, habían contado a Roberto. ¿Cómo es esa experiencia? Cuéntenos. Ujú. Sí, para contar como un precedente, inicialmente en nuestros planos dibujábamos a manera rectangular, casi se puede decir, el río. Fue allí que el arquitecto, nuestro asesor, nos dijo que dibujáramos el río como es. Y fue allí donde también nació su invitación de que exploráramos el río. Y como estábamos en la época de estiaje, nos dimos el tiempo de recorrer todo el tramo de 2.5 kilómetros, no solamente en el río, sino en momentos subíamos a la ciudad y en otros momentos al valle. Nos encontramos con elementos que antes no habíamos capturado porque pensábamos que no eran vistosos, pero hemos visto plantaciones de tomate frescos en el mismo río Ujú. y, bueno, aves, ruidos de las avecitas. Entonces, es un ecosistema realmente y creo que eso nos abrió otra óptica para hacer el 3D. Interesante, interesante la experiencia. Muy bien. Muchas gracias, Claudia y Marisol, por compartirnos esta breve experiencia y también por compartirnos a todos aquí presentes su investigación y su tesis, su proyecto urbano. Bien. Bien, ahora sí, está aquí ya el jurado. Entiendo que han terminado de deliberar y damos pase al arquitecto Rodrigo Jara para que pueda hacer la lectura de la deliberación. Sí, no sé si María Jesús ya está aquí. No, no la veo. Sí, sí se encuentra. Sí, Ah, aquí estoy.
Ok, que en la pantalla no la muestra. Bueno, una de las chicas, felicitaciones primero. Antes de dar paso a la lectura del acta, solamente quiero hablar un poco en base a lo que comenté, tanto con el jurado que con ustedes. El hecho que ustedes hayan planteado una propuesta en un sector que probablemente antes no se había tocado y que también implica un desafío para los diseños urbanos y paisajísticos en sectores cercanos a los ríos, me parece bastante interesante. Nos ha parecido muy interesante. Y en base a eso voy a dar lectura al acta, ¿ok? Al acta de sustentación de tesis. El título de la tesis es La ocupación en las franjas marginales como generador del espacio público en las márgenes del río Moquegua, Ciudad Moquegua 2021. Asesorado por Juan Manuel de Castillo y con las integrantes de esta tesis, que son Marisol Anco y Claudia Choquehuanca. ¿Okay? Luego de haber evaluado el informe final de tesis y evaluado el desempeño de los estudiantes o egresadas de la carrera de Arquitectura y Urbanismo Ambiental en la sustentación, concluimos, jurado de manera unánime, aprobarlas de manera muy buena. Así que felicitaciones, chicas. Gracias. Sí, de verdad no sabemos qué decir. Muchas gracias. Gracias. Sí, y pues nos ha costado años. O sea, el proyecto lo hemos empezado hace tiempo. Y pues sí, fue muy elaborado y es por eso que tenemos planos que están detalladísimos y que nos ha llevado mucho tiempo, al igual que el encontrar la metodología, las encuestas, que son 385 personas. Entonces, fue una investigación que la verdad es que sí nos ha tomado bastante tiempo. Nos deja satisfechos, justo gracias por todas las felicitaciones. Podría compartir lo que justo hablábamos en el momento que se fueron a la sala los jurados. Creo que esta tesis estaba determinada para hacerlas nosotras. Creo que esa era el, el último taller, digamos, ¿no? Y estoy feliz de que se haya podido presentar la imagen urbana de la ciudad de Moquegua. Sí, sí, muchas gracias. Muy bien, chicas, felicitaciones a ya arquitectas, ya. Solamente faltan los trámites, nada más. Felicitaciones, chicas. Se ha notado el trabajo, sobre todo en su tesis. Sí, en la tesis sí. Sí, hemos tenido que resumir toda la tesis en 40 PPTs. Y pues nuestra tesis tiene 500 páginas, creo. Y sí, muchas gracias, igual, por darse el Sí. tiempo también. Excelente, muy bien. Muchas gracias, chicas. Ahora sí, como dice también el arquitecto Roberto Medina, ya son prácticamente arquitectas, ya son colegas prácticamente de nosotros, así que solamente falta hacer un par de trámites y con eso obtener la titulación. Pero, de todas formas, me uno con las felicitaciones que están diciendo aquí el jurado y también aquí el público también, que está felicitándolas. Ahí hay varios mensajes, así que muy bien hecho, un trabajo muy interesante y un aporte importante para la arquitectura y urbanismo en otras regiones, como el caso de Moquegua. Bien, muchísimas gracias entonces a las chicas, al jurado y a todo el público que ha podido asistir. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta Sí, luego. gracias, Luego, Hasta luego. Chicas. de nuevo, chao. Hasta luego. Yes. Chao.